Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namahum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundavari Satyade Satarine. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 25, las glorias del servicio devocional. Ayer llegamos hasta el texto 15, donde Kapila Muni le explica a su madre, Devahuti, todo el proceso para liberarse del enredo del mundo material, de este cautiverio, de este condicionamiento, ¿verdad? Terminamos de leer la primera parte. Este capítulo es muy importante, está dividido en diferentes secciones. Entonces las vamos viendo. Bueno, en esta segunda sección se habla de la ciencia, de la conciencia y el yoga supremo. Kapila introduce un sistema de yoga como una ciencia antigua y práctica, despojada de invenciones contemporáneas, cuyo objetivo es la reconfiguración del sistema operativo interno del ser. Entonces, un resumen detallado es: el análisis define la vida condicionada como el cautiverio de la conciencia en las modalidades de la naturaleza, y la vida liberada como el vínculo de esa misma conciencia con la divinidad. La purificación consiste en erradicar la codicia y el deseo egoísta, subproductos de la identificación falsa con el cuerpo. Y justo llegamos al texto 15 que dice: se llama vida condicionada el estado en que en la conciencia de la entidad viviente se siente atraída por las tres modalidades. Pero cuando esa misma conciencia está pegada a la suprema personalidad de Dios, nos encontramos en el estado de conciencia liberada. Bien, ¿todo bien, Karuna? ¿Listo para leer? Vamos. Texto 16. A ver. Aham mama vimatnotai kama lobhadivir malai vitam yada manasudam adukam ashukam samam. La mente se purifica cuando uno se limpia por completo de las impurezas del deseo de disfrute y la codicia, que surgen de la identificación falsa del cuerpo con el yo y de las posesiones del cuerpo con lo mío. En ese estado puro se trasciende el plano de la supuesta felicidad y aflicción materiales. Significado dado por Srila Prabhupada. Kama y loba son las características de la existencia material. Todo el mundo desea constantemente poseer algo. Aquí se dice que el deseo y la codicia
son productos de la falsa identificación con el cuerpo. Cuando uno se libera de esa contaminación, su mente y su conciencia se liberan también y recuperan su estado original. La mente, la conciencia y la entidad viviente existen. Cuando se habla de entidad viviente, se incluye la mente y la conciencia. La diferencia entre vida condicionada y vida liberada se da cuando purificamos la mente y la conciencia. Con esa purificación nos volvemos trascendentales a la felicidad y la aflicción de la vida material. Al principio, el señor Kapila dijo que el yoga perfecto nos capacita para trascender la felicidad y la aflicción de la vida material. Aquí se explica la manera de hacerlo. La mente y la conciencia tienen que purificarse, lo cual es posible con el sistema de Bhakti Yoga. Como explica el Narada Pancharatra, la mente y los sentidos deben purificarse. Tat paratvena nirmalam. Los sentidos deben ser ocupados en servicio devocional al Señor. Ese es el proceso. La mente debe tener alguna ocupación, no puede estar vacía. Por supuesto, podemos ser lo bastante necios como para tratar de dejar la mente en blanco o vacío, pero no es posible. El único proceso que purificará la mente es ocuparse en pensar en Krishna. La mente ha de tener alguna ocupación. Si ocupamos la mente en pensar en Krishna, de modo natural, nuestra conciencia se purificará por completo y no habrá posibilidad de que entren la codicia y los deseos materiales. Kama y loba. Ama y loba. El deseo y la codicia, como explica muy bien, como siempre, Srila Prabhupada, muy claro, ¿no? Mm. Producto de la falsa identificación con el cuerpo. Entonces, todo nuestro esfuerzo para tener la mente en blanco no funciona. Tenía una amiga clienta que iba 4 meses a Camboya en un monasterio budista. Iba y decía que era muy difícil porque hacían la meditación vipassana, que era muy difícil tener la mente en blanco. Sí, la mente es como, a veces la comparan como un niño que corre de aquí para allá, quiere agarrar todo, o como un mono también. Digamos que la mente es una entidad separada de nosotros, no es parte de nuestra alma, pero es una entidad muy, muy activa, porque desde que se manifiesta está ocupada en gratificar, servir a nuestros sentidos, al apego, etcétera, ¿no? De forma material. Pero bueno, aquí tenemos la clave, estar ocupado en servicio devocional, en actividades espirituales, en leer, practicar actividades de voluntariado espiritual, tener un espíritu misionero. Y vemos que esa estructura que creó Srila Prabhupada, que nos trajo Srila Prabhupada y la actualizó en ISKCON, de verdad tiene todo un abanico ilimitado de servicios. No importa la naturaleza que cada uno tengamos. La variedad es muy buena, pero realmente hay muchísima actividad para ocupar nuestra mente en algo favorable. ¿Quién le gusta bailar y cantar los santos nombres por el mundo como premio y en todas partes? Son todo, distribuir libros, cocinar, ser monástico, ser más liberal, todos los aspectos, o sea,
Sí, es impresionante. Hasta decía nuestro profesor como en un chiste, ¿no? Cuando llegamos al mundo espiritual, ojalá algún día, Jai Vijay, que están ahí de portero, dice, ah, ustedes son de ISKCON, pasen, pasen, porque siempre hay mucho servicio para hacer. Mientras si uno va solo a querer meditar o hacer otro tipo de actividades, como que... Y aparte todo el mundo aprecia la actitud de servir. Todos necesitamos servir para estar felices y entonces todos reciprocan con esa actitud y siempre estamos en la fiesta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Yo me acordé de Dinabandhu Prabhu, cuando una vez fuimos al Tula Sikunda y nos contó qué acontecía en ese lugar, donde todos se reúnen a la mañana y ven cómo hacer una escenografía aún más grata y trascendental para que Krishna esté a gusto y pueda hacer lo que quiere. Es eso llevado a una fiesta de domingo, a un hogar, a una reunión o a una conversación, ¿no? ¿Qué sé yo? Pienso que es como, es muy importante. Y me nace decir que normalmente cuando Prabhupada habla de Bhakti Yoga, lo traduce como servicio devocional. O sea, es activo, es constante, tiene una naturaleza el servicio y el servicio tiene esa justamente, por eso quería recordar a Prabhu Dinabando y al Tula Sikunda, pues porque tiene la naturaleza de que es para, es ¿cómo se llama? Que lo leímos en el Néctar de Devoción. Es favorable para Krishna, es favorable el servicio, es para satisfacerlo a él en ese mood. Entonces, sí, cuando uno está ocupado en servicio, este, como esa historia de que querían hacerle preguntas a Bhaktisiddhanta Maharaj, su santidad, y él estaba ocupado. Y díganle a esta persona que si puede hacer un poquito de servicio en el cuarto de Puyar y ya mismo que me desocupo lo atiendo. Y hice un ratito de servicio limpiando la parafernalia y cuando Maharaj le dio el darshan, cuando el maestro espiritual pudo darle tiempo para escucharlo, para atenderlo, la persona estaba estática, sonriente y sorprendida en simultáneo. Decía, bueno, no sé qué pasó, pero todas las preguntas que tenía ya se me respondieron, ¿no? Entonces el servicio devocional es como un premio, en un punto. Es la manera de llegar a Krishna y satisfacer a todos al mismo tiempo, incluso a la propia mente. ¿Premio? Haribol, buen día. Haribol. Sí, qué claridad, ¿no? Como Prabhupada nos explica tan claro cómo es el proceso y cómo la mente tiene que estar ocupada. Y estaba pensando mientras hablaba Karuna de que Krishna es completamente atractivo para todos. Pero bueno, nosotros que estamos tratando de compartir con otros, como orar mucho y volvernos expertos para poder llegar sí, al público que uno quiere llegar a alcanzar. Y que en realidad Krishna es atractivo para todos, pero es como uno lo da a conocer a Krishna y también, sí, bueno, muchos aspectos. Y ayer volvió una de las chicas que hace mucho no venía al Bhakti Vriksha y por eso estoy con eso en la cabeza. Y es una persona muy favorable y muy educada y tiene muchos contactos, puede hacer un gran servicio para el movimiento de Krishna. Y como los tiempos, ¿no? Nunca se sabe cuándo la persona, pero una vez que Krishna tocó el corazón de alguien, no hay vuelta atrás. Si no genera ofensas y todo en algún momento vuelve. Y sí, y ahora está ayudando a organizar un evento de yoga para cuando venga un devoto mayor y así, ¿no? Las vueltas de Krishna uno ni sabe, pero sí, algo de eso.
Sí, es todo un tema. Justo también ayer haciendo la tarea del Bhakti Vaibhava estaba ese tema que nos pone el profesor de cómo solucionar esos temas de crisis cuando hay polarización en la comunidad, ¿no? De que se hacen bandos, grupos, etcétera. Y la variedad es muy favorable, como decíamos, es un abanico lleno de oportunidades, pero pues ya después leeremos, porque también estamos en el Sankhya, la importancia de tener esa ecuanimidad y con la comunidad, ¿no? Como decía Premi, y decían así los maestros que nos visitan, es muy difícil que las personas visiten ahora un lugar espiritual, más allá de lo religioso. Por eso hacemos programas externos, ¿verdad? Para conectar a las personas con su camino espiritual. Pero los que se atreven a venir tienen que tener un trato así, Vaishnava, de una forma empática y etcétera. Y también entre nosotros, ¿no? Dar ese ejemplo de... Pero bueno, la mente tiene muchas ramificaciones, todos estamos en un proceso. Como alguien nos decía, Divya, que si le hubiéramos dicho, ven al templo, no hubiera venido, pero como era centro de meditación, sí vino. ¿Verdad? Creo que el templo se oye muy ceremonial. Sí, es cierto. Sí, ahora los domingos vamos a seguir leyendo el libro de Prabhu Kaunteya sobre la fiesta de domingo, ¿no? Es muy interesante y ayuda a todos a como a estar en la misma frecuencia, más que basado en nosotros mismos y más en servir mejor a las personas que vienen. Mm. El libro de Mahatma Maharaj, no lo leí, pero lo compramos para regalárselo a algunos discípulos acá, que se llama Spiritual, Not Religious, Ah, espiritualidad, no sí. religión. Es muy linda. Yo la verdad que una lástima, lo compró primo para regalar a unos devotos y no lo compró para nosotros. Pero ayer se lo Mm. entregamos y veía, es hermoso ese libro, porque aparte tiene como ejercicios para hacer. Es un hermoso libro para predicar a gente nueva, para trabajar internamente, ¿no? Me encantó. Maharaj es revolucionario, impresionante todo lo que hace. Y estas afirmaciones del Bhakti, no sé si las vieron, la voy a compartir en el grupo. Como hay Sí, afirmaciones positivas y de esto y de Yapa y de Tulta, ahora hay unas afirmaciones del Bhakti, tan creo que buenísimas. Sri Raghunath nos compartió también. Ah, bueno, Está tan lindísima, buenísimas. pero ese libro sí lo tenemos aquí porque lo Jai, imprimió Anurada en México. Salió primero en español que en inglés Wow, el año pasado, entonces aquí siempre tenemos y también cuando Draupadi y Ananda Lakshman van ahí al Consejo Interreligioso, es el libro favorito. súper. Oh, Divya, cuando vuelvas a Ecuador, nos traes esas vacunas para ver si las incorporamos. En serio, en serio. Aunque sea un set acá y después nosotros vemos cómo leerlo y ponerlo en video o algo para expandir eso también. Sí, Es sí, sí, claro, interesante. claro, como sí. De hecho, a Lakshmana se lo dejé, ¿eh? Ella tiene ahí. Creo Vino que el tiene año uno así, pasado. pero No sé si tiene uno o dos o qué. ahí la voy a volver a... Ahí están preguntando de Elizabeth, disculpen, ¿qué libro es? Sí, Elizabeth, es el que tenemos en el Bhakti Center. Se llama Espiritual, pero no religioso. Te lo recomiendo, cuando vengas. De Prabhu Mahatma. Sí, es verdad. El Tenemos otro que tantas es, cosas. Ay, perdón. sí, el otro que es un top es el Elévate a ti mismo, cambia el mundo. Ese también.
Sí, Premi, cuenta. No, que viste, tenemos una filosofía increíble, el Bhagavad Gita, tenemos los kirtan, tantas canciones Vaishnavas, todo lo que es el prasad, tenemos como de todo, es muy, muy elevado todo lo que tenemos. Pero bueno, después poder transmitirlo y llegar a las personas y todo eso es parte del trabajo personal de cada uno, ¿no? Cómo prepararnos para poder llegar. Veo que Swami, por ejemplo, ahora él está yendo a la facultad para prepararse, para poder llegar con sus libros a la gente con doctorados y con posgrados, para poder saber cómo hablarle a esas personas. Oh, sí, y a Sí, veces sí, no sabemos cómo acercarnos a las personas, ese es un gran problema. no, yo veo que Keshavat sí, y usa también mucho material católico, ¿verdad? De grandes devotos de la línea católica y cristiana, que tienen muchas realizaciones. ¿No? Vi también, entonces, dice Lakshmana, Haribol Karuna, tengo un libro para compartirle. Bueno, ahí ya tienes tu ¡Haribol! libro. Qué grande la madre de Lakshmana. Grande. A ver si Raghunath. Que ahorita ya es bien fácil, porque puedes tener como ese tipo de tips con una conciencia, más allá de la nuestra, porque incluso hay modelitos entrenados en el ChatGPT de Bhakti, Shastra. Entonces, como hay modelitos ahí entrenados del Bhakti Shastra, puedes interactuar ahí con el ChatGPT y decirle, a ver, dame un tip para llegarle a algún, no sé, alguien que esté en profesional o algún psicólogo, esto, lo otro, y te da unos tipsazos. Entonces, pues bueno, esa es mi recomendación del día. Información que cura. Gracias, Sri Raghunath. Claro, como tú te la pasas en la universidad, ¿verdad? Siempre estás con súper actualizado, ¿no? A mis Gracias. alumnos les hablo siempre del Bhakti. Por lo menos lo intento. Claro, imagínate el profe con ese alcance, ¿no? Más allá. Y bueno, súper bien. Sí. Ok, sí. Leemos el... Sí, hay Bueno, más vamos con... mensajes. Acá, a ver. 17. 17. Tada purusha atmanam kevalam prakritar param nirantaram swayam jyotir animanam akanditam. En ese momento, el alma puede ver que es trascendental a la existencia material y siempre refulgente, nunca fragmentada, aunque de tamaño muy diminuto. Significado. En el estado de conciencia pura o conciencia de Krishna, uno puede verse a sí mismo como una diminuta partícula de la misma naturaleza que el Señor Supremo. Como se afirma en el Bhagavad Gita, la jiva, el alma individual, es eternamente una parte integral del Señor Supremo. Del mismo modo que los rayos del Sol son partículas diminutas del brillante Sol, la entidad viviente es una partícula diminuta del Espíritu Supremo. El alma individual y el Señor Supremo no están separados como en las diferenciaciones materiales. El alma individual es una partícula desde el mismo principio. No debemos pensar que como el alma individual es una partícula, se ha fragmentado del espíritu total. La filosofía mayavada formula que el espíritu total existe, pero que una parte de él, la Shiva, está atrapada por la ilusión. Pero esa filosofía es inaceptable, pues el espíritu no se puede fragmentar como un trozo de materia. Esa parte, la Jiva, es parte
eternamente. Mientras exista el Espíritu Supremo, existirá también su parte integral. Mientras exista el Sol, existirán también las moléculas de sus rayos. Las escrituras védicas dicen que la partícula Jiva tiene un tamaño igual a la 10.000ª parte de la punta de un cabello, o sea que es infinitesimal. El Espíritu Supremo es infinito, pero la entidad viviente, el alma individual, es infinitesimal, aunque cualitativamente no es diferente del Espíritu Supremo. En este verso hay dos palabras que se deben señalar particularmente. Una es Nirantaram, que quiere decir no diferente o cualitativamente igual. Aquí se expresa también que el alma individual es Animanam. Animanam significa infinitesimal. El Espíritu Supremo es omnipresente, pero el espíritu diminuto es el alma individual. Akanditam no quiere decir exactamente fragmentada, sino siempre infinitesimal por constitución. Nadie puede separar del Sol las partes moleculares de la luz solar, pero al mismo tiempo la parte molecular de la luz solar no irradia tanto como el propio Sol. Del mismo modo, la entidad viviente es cualitativamente igual al Espíritu Supremo por constitución, pero es infinitesimal. O sea, infinitesimal su naturaleza es infinita, pero al mismo tiempo es muy chiquita. Somos. ¿Cómo analizas tú la palabra, ustedes, la palabra infinitesimal? Da la sensación de que es chiquita, ¿no? Ahí como ni siquiera podría dar para verla con los ojos, ¿no? Imaginen un cabellito cortado en tantas partes, ni siquiera se puede, ni siquiera si el cabellito fuese grueso, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, no sé, es lo que le da vida a una ballena, por ejemplo. Sí. Así que es re poderosa. Es súper poderosa el alma porque es de la misma naturaleza divina, ¿no? De la misma fuente. Y como que el tamaño no importa, ¿no? Porque, Mm. y bueno, tenemos la conciencia que determina todo nuestro camino. Pero bueno, pensar en el alma ya es algo súper infinitesimal. ¿Qué más se Claro, puede decir? es chiquita, pero está hecha para grandes cosas. Sí, Mahatma lo describe mucho como que somos de una hojita de pasto o de un cabello, la puntita nada más, ese es el alma. En ese curso que él tiene de Small is Powerful. ujú. El curso de la humildad. Ser pequeño es poderoso. Es más valioso ser chiquitos que querer ser muy grandes, Más compactos. más compacto. Muy bien, seguimos. ¿O hay más comentarios? Siguiente texto. Más. 18. Yana Vairagya Yuktena Bhakti Yuktena Chatmana Paripashyatya
udashinam prakritim cha hatauchasam. Desde esa posición de autorrealización, la práctica del conocimiento y de la renunciación en el servicio devocional permite verlo todo en la perspectiva correcta. Aquel que alcanza esa posición se vuelve indiferente a la existencia material y a la influencia de la influencia de la materia actúa con él con menos fuerza. Significado. Al igual que los gérmenes de una enfermedad pueden afectar a las personas más débiles, la influencia de la naturaleza material, la energía ilusoria, puede actuar sobre un alma débil o condicionada, pero no sobre un alma liberada. El estado liberado se caracteriza por la autorrealización. El conocimiento y la renunciación, vairagya, nos permiten entender nuestra posición constitucional. Sin conocimiento no se puede obtener iluminación. La comprensión de que somos partes infinitesimales del Espíritu Supremo hace que nos desapeguemos de la vida material condicionada. Ese es el comienzo del servicio devocional. Sin estar liberado de la contaminación material, no hay posibilidad de ocuparse en el servicio devocional del Señor. En este verso, por lo tanto, se afirma Yana Vairagya Yuktena, aquel que tiene perdón, pleno conocimiento de su posición constitucional, está en la orden de vida de renuncia, desapegado de la atracción material, puede, por medio del servicio devocional puro, Bhakti Yuktena, ocuparse como un sirviente amoroso del Señor. Paripashyati significa que puede verlo todo en su perspectiva correcta. Entonces la influencia de la naturaleza material prácticamente desaparece. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita. Brahma Bhuta Prasanatma. El alma autorrealizada es feliz y se libera de la influencia de la naturaleza material. Se libera también del anhelo y la lamentación. El Señor confirma que esa situación es Mad Bhaktin Lavate Param, el verdadero comienzo del servicio devocional. Asimismo, el Narada Pancharatra confirma que cuando los sentidos se purifican, pueden ocuparse en el servicio devocional del Señor. Aquellos que están apegados a la contaminación material no pueden ser devotos. Los gérmenes de las enfermedades, los virus. Se lo vemos también a nivel material, ¿verdad? Puedes estar en un lugar, en un cuarto con muchas personas y hay alguien enfermo, pero no todos se enferman, ¿no? Depende mucho de la fuerza de la salud y del karma también. Pero bueno, es una analogía interesante porque sí, la naturaleza material definitivamente es una enfermedad, la enfermedad de la energía ilusoria. Por eso básicamente en nuestra práctica diaria están esos principios básicos que fortalecen nuestra conciencia, ¿no? De no estar siempre desbalagada con el descontrol. Sí, es complicado. Estamos siempre en contacto con jóvenes, chicos y chicas en centro de rehabilitación y si uno no puede elevarse a una práctica favorable, uno siempre va a estar en un estado de esclavitud. Eso se habla mucho aquí en estos textos con Kapila Muni, de la verdadera libertad y de esa esclavitud constante, ¿no?
y nosotros lo vemos día a día también. ¿Cómo ves, Krishna Rani? Y como decía el texto anterior, si uno es constante, los maestros hacen mucho énfasis en ser constante, porque hay mucho entusiasmo a veces en muchas actividades, pero es parte de la mente, ¿no? Siempre necesita cambiar. Entonces a veces se entusiasma en algo, después quiere otra cosa, después. Entonces, el, estamos estudiando ayer también que ser grave y ser estable, esa estabilidad en el servicio, en nuestra práctica, es la que fortalece, ¿no? Para que no nos infecte esos virus de la ilusión material. Y como dice Sí. Srila Prabhupada, sí, Premi. No, no, termina por... Aquí dice al final, ¿no? Aquellos que están apegados a la contaminación material no pueden ser devotos del Señor Supremo, porque o estamos apegados a la materia, servimos la materia, o vamos desarrollando atracción por la espiritualidad, ¿no? Que es algo innato dentro de nosotros. Mismo los ateos buscan espiritualidad, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Si hoy me escribió mi Bueno, sobrina, mi, sí, mi sobrina es psicóloga, es doctora en dos hospitales y todo. Siempre me espera, ¿no? Porque, y una vez como ella desde adolescente me quería acompañar, que voy al Ratha Yatra que en Italia, cuando iba a ver a mis padres, a veces había Ratha Yatra y venía mi maestro. Y ella, te acompaño, y venía, y aquí, y allá. Y un día me dijo, tía, quiero decirte algo. No quiero ser un Hare Krishna. Y yo le dije, ah, pero yo nunca quise que fueras un Hare Krishna, pero nada que ver. Tú venías y te encanta, si a ella le encanta la fiesta, él se muere por el prashada, se hizo vegetariana, pero no, le digo, claro que no. ¿De quién te dijo que quería que fueras Hare Krishna? Ah, perdón, yo pensé que esperabas en eso. No, no, para nada. Pero igual siempre me espera, está pegada y todo el tiempo me hace preguntas del Bhagavad Gita. Y sí, sí, eres atea, está muy bien. Y todo el tiempo, y me dice, sí, este mundo es un lugar muy difícil y todo. Y entonces, de alguna manera, aunque uno no quiera saber nada de, hoy no está Sam, pero ayer dijo, ¿no? Ella huía cuando la gente hablaba de religiosidad, huía. Pero pues ahora entiende que la espiritualidad es la esencia, ¿no? Nuestra. Y por eso estamos en estos caminos espirituales. Ahí Krishna Rani quiere decir algo. Haribol, Haribol. sí, perdón, es que estaba acá con unos asuntos. De lo que dijiste ahorita, Divya, a mí me pasa que tengo una de mis mejores amigas, ella dice que es atea, Está pero muy bien. cada vez que le pasa, y es una de mis mejores amigas, y la amo, es como una hermana para mí, y, pero yo sé que no es, solo que ella dice eso. Pero cada vez que ella tiene una dificultad en su vida personal o en lo que sea, ella siempre acude a mí y siempre me pide, y siempre me pide como que le dé mi visión sobre eso que le está pasando. Entonces, el tema es que yo casi todo, a veces, no siempre, lo linkeo pues que es el plan de Krishna, ¿no? Es lo que tiene que ser porque Krishna es el supremo controlador de todo lo que nos pasa. Entonces, yo se lo digo de una forma en la que ella como que lo acepte y sí, lo acepta, lo recibe y al punto de que el otro día, por mi cumpleaños, me invitó a desayunar con la mamá, pero no era porque querían los dos invitarme a desayunar, sino que ella quería que yo le hable a la mamá de ella. Fue muy gracioso porque
le decía, la mamá me hablaba de un tema de ella, y entonces y cuando yo le iba a decir algo, y la mamá seguía hablando, y mi amiga le decía, mamá, pero cállate y escúchala, que ella da buenos consejos. Yo me moría de risa, sí, pero nada, me acordé de eso ahora que contabas lo de tu sobrino. Claro, porque de alguna manera la materia tiene un principio y un fin, es algo que se deteriora, que se acaba. La materia es algo totalmente inestable y además siempre tiene ese aspecto de deterioro, de muerte, mientras lo espiritual es la chispa, ¿no? Te da vida, da color, te da esperanza y en fin de cuentas todos tenemos, como dice el texto anterior, ese brillo del alma, que solo lo vemos cuando podemos estar en el camino espiritual y ver ese brillo en los demás. Entonces sí se entiende que la persona está cansada de ese tema del religioso, porque hubieron mucho abuso y hay todavía con el concepto religioso, pero bueno, hay que ir más allá de eso. No sé si Triadish quiere decir algo, quieren comentar. Sandra, Sandra, ¿quién eres? A ver si contesta. Nuestra amiga desconocida. Ya, reverencias. Haribol. Haribol. Bueno, yo estaba haciendo una especie de reflexión personal mientras lo que oía, lo que Capila dice, que ah, las personas materialistas no, no son aptos para ser espiritualistas. Entonces, me sonaba como contradictorio, ya que todos nacemos en una condición muy baja, como Shudras, en todo el mundo, y con muy malas propensiones. Pero el hecho de volverse espiritualista no es que somos un grupo especial, ¿no? Es la misericordia que hemos tenido de encontrarnos con un devoto que nos ha dado un libro de Srila Prabhupada, los que no le llegamos a conocer. Eh, yo le conocí el día que supieron aquí en Ecuador que él había desaparecido. Pero esa contradicción, no sé si podrías explicarlo, que no es una contradicción, ah, que uno no, que es un grupo especial, los espiritualistas, ¿no? Porque en otros estadios vemos un gran crecimiento de una espiritualidad en los cristianos, en los evangélicos, estas iglesias salvacionistas como el Padre de Sufrir, donde están cientos y cientos de personas, diría hasta miles, llenan en Brasil estadios como el Maracaná, eh, sedientos de oírle al pastor porque les trae algo de esperanza. Tal vez en ese sentido, al ser una filosofía que conlleva muchos aspectos de cambios verdaderamente espirituales, tal vez por eso es que no, el concepto de no es para todos podría ser como una constante en relación que en nuestro movimiento eh, no somos exclusivos, ¿no? Pero somos tan pequeños y con una gran responsabilidad de acompañarle a nuestros maestros espirituales en llevar este mensaje al mundo para que se salven. No sé si puedes expandir un poco más esta idea. Sí, Triadish, pues, ¿qué opinan los demás? Pero, claro, Krishna dijo en el Bhagavad Gita, dice que hay diferentes caminos por las diferentes necesidades de las personas y poco a poco, igual, depende de la sinceridad de cada quien, todos llegamos a la misma fuente. Y, y como mencionamos, sí, hay una búsqueda innata de conectarnos con la espiritualidad, porque la materia no tiene futuro, entonces, pero también dependen, ¿no? de los deseos que tiene cada quien, el nivel de entrega o de búsqueda. A veces se acercan las religiones, vemos, ¿no? Como por también mezcla y deseos personales, entonces, pues sí, Triadisha es parte de la variedad. Y el Bhakti, así como vino el Señor Chaitanya, así como vino Jesús,
También Jesús tiene un mensaje muy directo. Vino a predicar el amor por Dios, pero no todos lo entienden, así como no todos entienden al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Pero poco a poco, ¿verdad? Pues poco a poco en su camino, dependiendo de su deseo, puede irse purificando o no, tampoco. Pero pues tenemos que sí, enfocarnos en nosotros, ser un buen ejemplo y, y tratar en lo más posible de cumplir con la instrucción del maestro espiritual, etcétera. ¿Qué piensan de lo que dice Triadish? ¿O Eh, seguimos? sí, buen día, Prabhu Triadish. Un abrazo. Y lo dijeron un poquito en la clase también. Me gustó como, o sea, me quedó esto de que Maharaj que ella está preparándose para ver cómo presentar el lenguaje que usa Prabhu Mahatma Maharaj, el libro de Prabhu Kanteya, todo apunta a lo mismo, pienso, como que Claro. incluso la Premi dijo, ¿no? Tenemos lo mejor, ¿no? Es muy elevado lo que tenemos. Entonces, es verdad. No pasa que no lo percibimos, ¿sí? ¿No? Entonces, no es que no esté ahí, lo que pasa es que no lo podemos ver. Entonces, tenemos que, de alguna manera, ver formas de presentarlo para que la gente lo pueda ver. Y como tú también dijiste, Vivian, hay una tendencia a que hay que llevar los programas al mercadito, por ejemplo, para que la gente que no va al centro pueda también beneficiarse. Está ahí, no me parece la respuesta. Y sí, y diste el ejemplo de Jesús, está súper bien. O sea, sí. Hay los devotos puros de Krishna siempre están viendo cómo linkear a la gente con el servicio devocional, de alguna u otra manera. Sea en un aeropuerto dándole un dulce, haciéndole que hagan algún servicio, involucrándolos, sí, de alguna manera, ¿no? Vincular a las almas con el servicio devocional, de alguna forma, aunque sea chiquito, aunque sea diminuto el- el servicio, eh, va a linkear esa infinitesimal alma con el más grandioso Krishna. Como bien dijo el señor Chaitanya en el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Siempre los devotos, las devotas hacen estrategia para comunicar el mensaje espiritual a todas las almas, porque es parte del proceso. Lo que más le gusta a Dios es cuando nos preocupamos por los demás, ¿no? Es como un padre que mira a sus hijos que se quieren ayudar entre ellos, cooperar, colaborar, se pone muy feliz. ¿Quieres leer Triadish, el 19? ¿Cómo vas? Me cogiste haciendo el desayuno, apagué mi tablet como ya te sentaba. Karuna es el hombre, Karuna sigue hoy día. Gracias, mis reverencias. Haribol, Triadish. ¿Qué El estás ejemplo, preparando? A ver, un sándwichito, ¿qué haces? Una frutitas para todos, así que termina la clase y vienen todos, ¿ah? Con Muy- avena. ok, ok. Muy bien. Karuna, vamos a leer un poco más. bueno, 19, ¿cierto? Se ríe Draupadi. Sí, decía el Gracias. 19, el 19. Ujú. A ver, 19 dice, Na yuyamanaya bhaktya bhagavati akilatmani sadrishosti shiva panta yoginam brahma siddhaye. Ningún yogi puede obtener la perfección en la autorrealización a menos que se ocupe en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, pues ese es el único sendero auspicioso. Significado.
Aquí se dice explícitamente que el conocimiento y la renunciación nunca son perfectos, a menos que vayan acompañados de servicio devocional. Na Yuyamanaya significa sin ser acoplado. Cuando hablamos de servicio devocional, no podemos preguntar a quién ofrecerlo. El servicio devocional debe ofrecerse a la suprema personalidad de Dios, la superalma de todo, pues ese es el único sendero seguro para la autorrealización o comprensión del Brahman. La palabra Brahma Siddhaye significa entender que somos diferentes de la materia, entender que somos Brahman. Los Vedas expresan esto con las palabras Aham Brahmasmi. Brahma Siddhi significa que debemos saber que no somos materia, que somos almas puras. Hay diferentes tipos de yogis. Para hacerlo, deben haber alcanzado la autorrealización, la comprensión del Brahman. Aquí se afirma claramente que quien no está ocupado por completo en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios no puede acceder fácilmente al sendero de Brahma Siddhi. Al principio del segundo capítulo del Srimad Bhagavatam se afirma que con el desempeño del servicio devocional a Vasudev, automáticamente se manifiesta conocimiento espiritual y renunciación al mundo material. Así pues, el devoto no tiene que hacer ningún esfuerzo adicional por la renunciación o el conocimiento. El servicio devocional el servicio devocional es en sí tan poderoso que por su ejecución todo se revela. Aquí se afirma Shiva Pantaha. Este es el único sendero auspicioso para la autorrealización. El sendero del servicio devocional es el método más confidencial para comprender el Brahman. La comprensión perfecta del Brahman se obtiene por medio del auspicioso sendero del servicio devocional. Esto nos indica que la mal llamada comprensión del Brahman consiste en la comprensión de la refulgencia Brahmayoti, no es Brahma Siddhi. Más allá de ese Brahmayoti está la suprema personalidad de Dios. En los Upanishads encontramos la oración de un devoto que pide al Señor que tenga la bondad de retirar su refulgencia Brahmayoti, de modo que pueda ver en el interior del Brahmayoti la verdadera forma eterna del Señor. Sin comprensión de la forma trascendental del Señor, no puede haber bhakti. Para que haya bhakti, tiene que existir el receptor del servicio devocional y el devoto que ofrece el servicio devocional. El Brahma Siddhi que se obtiene por medio del servicio devocional es la comprensión de la suprema personalidad de Dios. El estado perfecto de Brahma Siddhi, la comprensión del Brahman, no consiste en entender los refulgentes rayos del cuerpo de la divinidad suprema. Tampoco es perfecta la comprensión del aspecto Paramatma de la persona suprema, porque Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, es Akilatma. Él es la superalma. Aquel que comprende la personalidad suprema, comprende también los otros aspectos, el aspecto Paramatma y el aspecto Brahman. Esa comprensión total es Brahma Siddhi. ¿Se O sea escucha? que ¿Se sí se cortó? escucha. No, no, aquí estamos. Tuvimos un momento de reflexión, porque como que el estado de comprensión más elevada es entender esa forma personal, esa forma Bhagavan del Señor. Porque a veces la persona pregunta, ¿pero qué es el servicio devocional?
pero aquí se explica muy bien que, pues, hacer actividades como ofrenda a Dios y a todas las entidades vivientes, pero para que haya una conexión tiene que ser alguien, tiene que ser una persona, porque también podemos servir a una luz, una energía, pero es un servicio que se, que se desaparece, como que no tiene personalidad, como que es impersonal, ¿no? Sí se puede servir a la forma de Paramatma en el corazón o meditar en la luz, en la energía, pero el bhakti es algo totalmente personal, como que es la relación más aterrizada que uno pueda tener con Dios. Mm. Siempre me recuerdo, Sachinandana Swami una vez decía en un curso que estaba en Mayapur en un festival, en el festival de Gorpurnima, y lleno miles de personas, todo, y él se sentía solo en su cuarto. Entonces salió y buscó servicio, fue a servir prashada, a interactuar con las personas. Entonces, y de ahí se llena como el alma, ¿no? Porque puedes estar en tu cuarto escuchando clase, cantando. Digo, estoy reflexionando un poco, ¿no? Cantando, interactuando así con el conocimiento, pero necesitamos esa ocupación personal. ¿Cómo ven? Madre, Norm, sí, Norm. solo para, ahorita que estamos hablando todo esto sobre el servicio devocional, se me vino, o recordé más bien una frase de Madre Teresa de Calcuta, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, pues va muy de acuerdo a todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Sí, Norma, totalmente, porque en realidad eh, también nos explicaban cuando en Italia vamos a peregrinar donde el Samadhi, el ashram de San Francisco, y hay varias cuevas de los ascetas cristianos, de San Bernardino, etcétera. Tienen todas las características también del Vaishnavismo, de la relación personal con Dios. Y es es el mismo camino prácticamente. Así es. Sri Raghunath. Yéndonos desde el principio y lo básico, ¿a qué se le llama servicio devocional? A lo que se ofrece a Dios con amor y devoción. Y el Bhagavad Gita, él nos indica ofrecerle flores, agua, incienso. Y todo lo que hagamos con los devotos, creo que es la experiencia de todos, que nuestra alma se alegra cuando nos reunimos para cantar y bailar. Y hasta las pequeñas diferencias se olvidan. Y cuando podemos servir y ayudar, es tan intenso esa emoción y que antes se decía, y parece que Krishna aceptó el prasad porque salió tan rico, y uno así, sí, yo ayudé también, yo piqué la zanahoria. Eh, y eso como que satisface, cosas tan sencillas satisfacen el alma. Pienso que es una experiencia que todos hemos realizado en esta experiencia que Sachinanda Swami, este gran santo, nos muestra que a veces si estamos solos y buscamos la asociación con los devotos, a través del servicio todos los problemas se acaban. Vuelve la alegría, vuelve la música, vuelve el baile, vuelve el canto, vuelve la filosofía, buenos amigos. Es Eso, que luego me pasa que en la prédica, o sea, en teoría todo bien, pero ya en la práctica a veces es que complicado porque predicar a alguien que a lo mejor no conoce esos conceptos que tú le hablas prashad y pues que es prashad. Entonces, sí, por ejemplo, el maestro Mahatma siempre dice, bueno, ok, vámonos a lo básico. ¿Qué es servicio devocional? Es complacer a Krishna, que ya no complaces tus sentidos, sino complaces los sentidos de ese ser supremo, ¿no? De ese ser superior. Entonces, con tu servicio, en realidad estás haciendo feliz a Krishna,
Entonces ahí como que son ese tipo de cosas en las que hay que meditar, pero definitivamente pues lo más sencillo es lo más efectivo, ¿no? Hiciste una pregunta cuando sabías la respuesta. Interesante. No, no, Pero sí, yo sé la respuesta, pero quiero saber cómo sí, Expandir. exactamente de la manera misma. efectiva ustedes se topan con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, claro que Bueno, Claro. sé la ayer, respuesta, quiero, pero quiero en la comentar solo esto práctica, cortito. cómo lo resuelven? Ayer una chica que hablábamos manifestó, ella es muy cristiana, pero recalcitrante de rosario y de grupos que están arrodillados rezando. Pero a ella no le gusta la corrida de toros. Entonces, cuando yo le expliqué justamente lo que dije, que nuestra forma de sacrificio es muy sencilla y que Krishna nos dice qué es lo que él acepta, le encantó. Dice, si no puedo creer que Dios acepte un cuerpo quemado, eh, porque antiguamente se ofrecían así corderitos sacrificados, cortados la yugular, como para que la sangre salga de ese cuerpo y la alma fluya y el cuerpo eh, quemado le satisfacía a Dios. Si no dice, no tengo la concepción, no creo que Dios se satisfaga con ello. Por la forma en como ustedes presentan de ofrecerle a Dios flores y frutas, eh, me parece que es verdaderamente lo que Dios sí va a aceptar con mucho más agrado. Y como tú dices, Prabhu Raghunath, lo más simple siempre es lo mejor para decir a la gente. Cuando uno quiere complicarse o hacer muy elaborado, o como decíamos el día anterior, o alguien quiera mostrar a través del sánscrito o algún tipo de manifestación como para mostrarse muy interesante por lo profundo que sabe, lo complica todo. Mientras más simple se puede explicar a las personas, tal como lo hizo Prabhupada, en el canto, eh, se logran los mejores resultados. No hay una garantía, pero a la gente le gusta eso. Y la gente, cuando dicen que hay que acercarse a estos doctores, a los PhDs, ellos también les gusta lo más simple, porque viven en lo complicado. Viven con sus Ferraris, en sus yates, en sus botes, en sus aviones, y cuando ven esta sencillez de del gusto trascendental que se tiene de la meditación, del canto, del baile, por eso también se les vuelve muy atractivo de esta gente. Lo digo porque yo he tenido interacción con ellos. Y Sí, pero, ok. sí, o sea, parafraseando nada más, ¿no? Aquí Draupadi dice, además de explicar, ¿qué dice Draupadi? Yo cuando voy al interreligioso les explico también que servir al prójimo también es servicio devocional y en nuestro caso pongo el ejemplo Food for Life. Además de explicar que poner a Krishna en el centro de sus actividades también es servicio. Claro, y lo que dijo Norma está súper bien lo que dice Ed. Claro, Draupadi. Sí, en nuestro caso es servir y Norma lo que dijo de la Madre Teresa es simple y directo al punto, ¿verdad? Porque tenemos la misma práctica de sentarnos y cantar nuestro rosario, práctica de meditación y también ese deseo de servir que complace a Krishna, no a Dios. Ujú. ¿Qué dice Obras de Draupadi? caridad también, o sea, como ellos están muy relacionados a servir, bueno, nosotros también en el Food for Life, pero si tú les explicas, por ejemplo, a los demás personas religiosas o cuando vamos a la universidad, también ya saben, o sea, de que si voy y hago servicio al prójimo, también es un servicio devocional porque estás complaciendo a el alma, ¿no? O sea, estás sirviendo a un alma que está descubriendo a Dios o que ya sabe de Dios, pero necesita ayuda y Dios se complace con eso también. El dedicarle el día a Dios, siempre pensar en Dios, también es eso. Ujú. Entonces yo les explico de esa manera el servicio devocional a las personas que no están relacionadas con la práctica del Vaishnavismo. Y entonces ya se relaciona y se une con el Vaishnavismo porque al final de cuentas llegan, todos están pensando en Dios, solo que en diferente nombre. Ujú. Con esa camiseta de guerrera, seguro que lo hace muy bien, madre, mi reverencia.
Norma Ay, dice, gracias. claro, y Dios se complace con el servicio al prójimo, exacto, como mencionamos, ¿sí, Krishna Rani? Ay, vale. Sí, justo ayer estábamos en un grupo tenemos un grupo de lectura del Bhagavad Gita con unas chicas súper jóvenes que están como recién conociendo y, y adentrándose. Y fue algo que tratamos de dejarlo como Karuna estaba dirigiendo la lectura. Entonces, fue algo que se trató de dejar como claro, ¿no? No es que servicio devocional es solamente si te vas al templo a hacer servicio o si vives en un ashram, o sea, no, tú también en tus actividades diarias si estás haciendo tu trabajo y de eso que tú ganas y recibes, ese intercambio económico de tu trabajo, eso lo designas para comprar boga y luego hacer preparaciones y ofrecerlas en tu altar, o si luego, si tienes deidades o un altarcito y compras flores o cosas así, todo eso es un servicio. Es más un tema de conciencia, ¿no? No es Exacto. de, pues sí, yo, por ejemplo, mi familia, todos pues son católicos y yo veo a mi mamá se levanta, tiene su rosario, todos los días hacen su rosario con mi papá, van a misa, hacen donaciones. Quizás la diferencia de lo que pues choca es el tema de la concepción de comer carne y eso, ¿no? Y yo lo llevo, cuando hablo con ellos, yo lo llevo por este lado, ¿no? Cuando tengo así como un espacio para decir algo, le digo, mi frase es, si nosotros nos alimentamos y lo que comemos es por un tema de salud, ¿no? Mantener saludable el cuerpo, ¿qué les hace creer que comerse un animal muerto les va a dar salud, ¿no? Así, por ahí yo lo llevo, ¿no? Porque mi papá es deportista y se cuida mucho y todo. Entonces ahí mi papá se queda así y sigue y comen, ¿no? Pero a ellos les gusta mucho el prayadam, o sea, mi mamá lo come a veces a escondidas cuando yo llevo algo. Entonces, sí, es un tema de que yo lo que trato de decir es como que hay gente que sigue en otro camino, claro que sí, pero capaz que, como dice Draupadi, si todos están haciendo un servicio devocional, hay ciertas diferencias, pero al final todos están haciendo el servicio devocional, sí. Sí, definitivamente. Lo dice nuestro profesor y nuestro maestro también. El bhakti es algo totalmente trascendental. No está solo atado a un camino específico espiritual, ¿no? Porque es la conexión eterna con Dios. Y sí, sobre el vegetarianismo yo me quedo con lo que me dijo mi maestro una vez en Bangladesh. Decía, también hay camino que comen carne, pero su religión se la permite. Entonces, de alguna manera, también están siguiendo su camino. Y claro, también en la escuela católica hay monjes vegetarianos, ¿no? Seguidores de San Francisco, etcétera. Entonces, también es parte de un proceso, así como también en el budismo que se basa en la no violencia, pero también en muchas líneas budistas son carnívoros también. Entonces, bueno, sí, sí, también en el interreligioso hay varias escuelas budistas que sabemos que no son vegetarianos. Y mismo en India, cuando fuimos a Dharamshala, allá, bueno, a Darjeeling, a los monasterios, igual tampoco eran estrictos en eso. Entonces, bueno, que Pepe quería decir algo, ¿no? O estás saludando, Pepe. Sí, buen día a todos. ¿Me escuchan? Sí, claro, aquí tú Ah, pusiste en lo que ajá. dice Draupadi, ofrecerle el día a Dios. Es algo que Ujú. tenía un poco de duda. Sí, es buen día para Gracias. todos, Hare Krishna. En cuanto a servicio devocional, pues era eso, madre. O sea, yo decía, bueno, entonces, ¿cómo hago mi servicio el día a día? Es ofrecerle mi día a Dios, andar con buena actitud conmigo, hacia los demás, obviamente. Esa es la manera de ofrecer el servicio devocional o digo, en el mejor de los casos, estar con la yapa. Pregunta, Ujú. ¿sí?
estar con la meditación. Estar con tu yapa, ya creas tu conexión personal con Dios Ajá. y después con la conciencia de ofrecerle tus actividades. Obviamente, a Krishna nos dice, ¿no? Dios nos explica qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, Sí. más entendemos su humor, entendemos que, ¿verdad? Lo que le complace. A Hacerle el veces, día al cliente. Por ¿eh? ejemplo, gente que recibe clientas que para la imagen Sí, y todo, sí, les puedes decir cosas bonitas, de que los puedes relacionar con la espiritualidad o no, a lo mejor no, pero a lo mejor, sí. no sé, me imagino que te han de llegar casos como la madre Ananga, que a veces te revelan la mente ahí mismo mientras las estás ahí Ah, sí. asesorando y todo. Ujú. Entonces tú con tu visión, con tu conocimiento ya Ah, espiritual que aprendiste en el Bhagavad Gita, o para los que sí, tienen otro camino de la Biblia sí. o de lo que tú profeses, Ajá. tú les puedes guiar espiritualmente a esas personas, aterrizando ese conocimiento a la situación que ellos viven y les Ya. puedes dar consuelo de esa forma. Ok, Entonces de ahí hecho. ya también estás haciendo un servicio Ah. devocional. Bueno, mira, con todo respeto, disculpa que te, que te haya interrumpido, Draupadi. No, no te preocupes. Mira, Siempre te entonces, interrumpo. inconscientemente te doy gracias porque pues mi canal se abrió un poquito más, ¿verdad? Hace poco también uno de mis clientes vino y pues me ven y esas cosas y le enseñé el libro, Elévate a ti mismo. Le digo, mira, toma, ábrelo en la hoja que te salga. Dice, mira, precisamente este número se me ha revelado mucho el 13 y le abrí en el 13 y esta mañana no sé qué y lo que leyó le cayó como, pues como, ¿sabe? ¿Cómo se Anillo dice? al dedo. Ándale, sí, porque no sé mucho de dichos. Entonces, ya me empieza a preguntar y le digo mi experiencia y mi conocimiento aquí con el Bhakti y me dice, oye, entonces no hay juicio. Le digo, pues no, yo no me he sentido enjuiciado, o sea, yo no me he sentido enjuiciado porque desde que he llegado ahí he sido yo y he dejado que mi personalidad tome su propia rienda con el conocimiento, o sea, claro, con el conocimiento de los otros devotos, la madre, Draupadi y todos aquí en el grupo, que pues alimentan y nutren a la mente, y entonces uno mismo va adquiriendo más ese conocimiento y pues, no dices yo, o sea, es lo que he aprendido de mi maestro, de mis gurús o de los mismos devotos compañeros y sí les siento que sí se quedan con el tema. Yo no impongo porque no me gusta imponer, como yo les Hay que dije, o poner. sea, sí, o sea, a mí me gusta porque todo me ha nacido de mi corazón, entonces yo todo lo he hecho del corazón y mi corazón se siente fortalecido y bien, y para mí, pues mi felicidad primero radica en el corazón. Sí, mi corazón tiene que estar contento con mis pensamientos, con lo que yo pienso o ahí de repente se me mete en la cabecilla de cosas que digo, a ver, eso no me corresponde, a ti nadie te habló, no voltees y tal. Y pues más básicamente, o sea, eso, yo mi servicio devocional, pues trato de estar los jueves con el Food for Life porque es algo que me nace, no porque diga, ay, tengo que ir porque tal. No, y sí, a veces me cuesta un poquito cuando no voy, porque pues bueno, digo, trabajo tal, pero como quiera ya mi trabajo se lo ofrezco a Dios. O cuando que no puedo ir y tengo que ir con mi mamá, digo, bueno, ahora voy a hacer el servicio con mi madre. Venga, ya voy con ella. Entonces, pues bueno, te agradezco porque sí me aclaraste un poquito esa idea de cómo estar con el servicio devocional el día a día uno aquí en casa y pues a diferencia de cuando voy los domingos al Bhakti, ¿verdad? Ujú. Muchas También, gracias. no, al contrario, Pepe, Ujú, estamos muy felices de que vengas. También el que vayas a cuidar a tu mamá, ujú. también es servicio devocional. Ok, Ujú. ya. Estás cumpliendo un deber. Ok, el servir al prójimo. Ujú. Aparte, su mamá ahora lee el libro Elévate también y le Sí. encanta. Sí, también le gusta. Muchas gracias, madre. Ujú. Krishna Rani, ¿no? Nada, me parece muy bonito lo que estaba escuchando. Me parece bonito lo que dijo Draupadi y muy bonito también lo que estaba diciendo el devoto José. Sí, para mí yo con el tiempo me he dado cuenta que pues el Bhakti Yoga, la conciencia de Krishna es muy
de, a ver cómo decirle que no suene feo, es como eh, traer más cualidades del ser humano, traer más de vuelta cualidades del ser humano, desde la empatía, el servir a otro, el, y tanto además de a Krishna, a Dios, o como cada uno lo perciba o lo sienta, es eso, ¿no? Es como, es un tema de conciencia, en definitiva, ¿no? Sí. Desde estar con una buena conciencia. Entonces, nada, me emociona, me parece bonito, porque en estos tiempos es muy difícil, pues, este, eh, como decía también, creo que era Prabhu Triyadish, a veces hay diferencias, pues uno se afecta, el tema social también afecta la conciencia, entonces, nada, estuvo muy bonito, me gustó lo que escuché. Eso. Está, está muy, yo en lo personal, con estas nuevas generaciones que veo también ahí en el Bhakti, sí que es cierto que están un poquito ahí desorientados, pero también hay esas personalidades nuevas que están deseosos de adquirir conocimiento, pero que a veces los padres en casa, pues por el trabajo, por todo ese tema que la mujer trabaja, el papá trabaja y todo el rollo, se olvidan un poquito de cierto tipo de conocimiento. Yo lo veo sin querer señalar, sino lo pongo un poco como ejemplo con Johan, ¿sí? Y lo he visto, vi su cara desde las primeras veces que se empezó a acercar ahí al chorro con el Bhakti, y luego después asistiendo los domingos al Bhakti también. Con todo respeto, y se lo dije un día cuando regresamos de Food for Life, que me daba mucho gusto su progreso, su, su, su conocimiento, el cómo habla, el cómo dirige, cómo se pone y todo eso, pues porque él tiene esa necesidad de aprender, y él en lo personal pues hemos escuchado mismas cosas que le han pasado relacionados a otros conocimientos, y al final él vuelve con el conocimiento del Bhakti, ¿sí? Y eso me alegra mucho porque él, como una nueva generación, está bonito, porque así los jóvenes igual de su misma generación, pues hasta cierto punto como que les impone un poco, ¿sí? Y eso está padre, porque sí veo a la nueva generación muy seria, muy callada, pero al mismo tiempo con muchas dudas, ¿sí? Entonces, sí, Gracias. sí me parece muy padre. Por eso siempre que veo a chiquitos, a gente más joven, digo, qué bonito, porque pues yo me comparo, no me comparo, porque no es de compararme, pero pues en mi generación con la generación esta, pues obvio ya van unos cuantos años. Y digo, y sí me instalo un poco, digo, ¿qué hubiera pasado si yo también a esa edad hubiese estado con ese conocimiento y aquí en el Bhakti, ¿verdad? Gracias, Pepe. Gracias, Finalmente, entonces, si el Bhakti nos lleva a conocer más la personalidad de Dios y lo que Él le gusta y no le gusta, o sea, en el camino del Bhakti espiritual, que abarca cualquier camino espiritual, es lo que nos acerca a conocer más sobre la personalidad de Dios, su persona, su gusto y cómo ser su amigo, cómo agradarle a través de esas cualidades, como menciona Krishna Rani, ¿no? En el Bhagavad Gita hay todo un capítulo donde Dios dice: el que es amigo de todo el mundo, el que me ve en toda parte, el que me ofrece todo, es muy querido por mí. Entonces, un camino específico para desarrollar una relación personal con la fuente, con la divinidad suprema, porque de alguna manera todos somos personales. No podemos desarrollar amor hacia una luz, una energía, ¿no? Entonces, por eso este camino es tan valioso. Pero bueno, muchas gracias. Entonces, a todas, a todos ustedes por compartir. ¿Todo bien? ¿Comentario final? Ahí vamos. Tribul. Haribol. Haribol. Gracias. Haribol. Gracias. Haribol. Buen día para Gracias. todos, buen día. Buen día. Muchas gracias. Tribul, gracias, Nitai Gur.